La aparición de las otras lenguas en el territorio andino principalmente se dieron por dos causas. Una principal causa fue la invasión de una lengua dominante sobre una lengua dominada. Y la segunda causa fue la convivencia de dos lenguas, dos culturas o la vecindad de dos etnias. Eh, para aclarar un poco este tema de la aparición de las otras lenguas en el territorio andino, quiero citar el caso o el ejemplo de la invasión española, cuando los españoles dominaron y trataron de invadir a los indígenas, ¿no? También en esta invasión no simplemente se dio el hecho de que los españoles hicieron que los indígenas aprendieran a hablar su idioma, ¿no? Y quisieron imponer su religión, quisieron imponer su cultura, quisieron imponer su lengua. No simplemente se dio de esto, sino que en esta invasión, en este caso la invasión española, también se dio una relación recíproca, que como ya repetí anteriormente, que no simplemente los indígenas aprendieron a hablar el español obligadamente por ellos, sino que se dio una relación recíproca, que los españoles también aprendieron a hablar el idioma dominante, ¿no? El idioma dominado, perdón, el idioma quechua. Sin embargo, que los españoles aprendieran a hablar el quechua no significaba que dejaba de ser una lengua dominante, ¿no? Esto no cambiaba nunca. También la transculturación de la corona española sobre la lengua indígena también trajo consigo una consecuencia, la cual fue la pérdida de muchas lenguas vernaculares que convivían con el quechua. Sin embargo, los españoles, al ver que ya estaban haciendo posible el hecho de desaparecer algunas lenguas, comenzaron a poner muchas ciudades, a seguir imponiendo su lenguaje, a seguir imponiendo su religión sobre los indígenas, pero no se percataron en que habían algunas lenguas que no se dejaron dominar de ellos, que se rebelaron contra ellos. Entonces ellos se estuvieron apartados de esta invasión y seguían creciendo por otros lados, y trajo consigo también la derrota de los españoles, que por consiguiente trajo de regreso las lenguas vernaculares que se habían perdido. Y esto produjo el castellano andino. También esta invasión española, que era tan dominante, tan predominante, tan persuasiva, trajo consigo una política lingüística. ¿Qué quiero decir con esto? Que los españoles nunca respetaron, no respetan hasta ahora la lengua indígena, la lengua dominada, como así lo llaman, que hasta ahora se puede ver la dominación, la discriminación de los que hablan el español sobre los que hablan otros idiomas andinos, por ejemplo, o los que hablan el... Estoy continuando con lo que las lenguas andinas vamos a abarcar en ese momento y yo les voy a hablar acerca de lo que vendrían a ser dos lenguas específicas, bueno, una de las tantas importantes. En este caso vamos a hablar acerca de la lengua mochica o también llamada muchic. Bueno, esta lengua se hablaba en la costa y parte de la sierra norte del Perú, habiendo sido una de las lenguas más generales, una de las lenguas generales del país, la llegada de los españoles. Eh, el mochica tiene características radicalmente muy diferentes a lo que vendrían a ser las lenguas quechuas y aymaras. Según esto lo sacamos en conclusión, ya que el investigador Alfredo Torero trató de realizar algunas investigaciones basándose en la gramática yunga, ya que es bastante similar que escribió el sacerdote peruano Fernando de la Carrera Daza en 1644. Bueno, además se considera, o sea, aparte de ese hallazgo, consideraron las voces mochicas, que fue una recolección gracias al arzobispo, si no me equivoco, sí, Baltasar Martínez, a mediados del siglo XVII. Bueno, el investigador eh, Alfredo Torero y Milton Ford trataron de juntar los datos adquiridos, ¿no? Pero se dieron con la sorpresa de que las notaciones que habían utilizado eran diferentes, entonces creó una problemática para poder
fonológicamente, perdón, tratar de buscar una comparación igual y o sea, poder llegar a la fonología, así mismo como las vocales, tratando de buscar la similitud lo más posible. Pero esto generó una gran problemática, ya que hubieron varios indicios de los mismos pobladores que ayudaron para la recolección de esta lengua. Bueno, eso es más que todo lo que vendría a ser la lengua mochica. Y a continuación procederé a hablar lo que vendría a ser la lengua Tayán Sechura, que si bien es cierto, dentro de esta lengua está la lengua catacuanas. Bueno, este es un grupo de lenguas escasamente documentado, que se ubicó en la Sierra Norte del Perú. Y bueno, debido a su pobre conocimiento, no ha sido posible clasificar de modo definitivo dentro del grupo de las lenguas tayancas. Los investigadores Greenberg y Rulen, quienes clasificaron estas lenguas dentro del grupo de las lenguas septentrionales, debido a la conexión que tenía la hipótesis amerindia. Es por eso que llegan a tratar de clasificar a esta lengua dentro del grupo septentrional, como la catacuanas. Bueno, sin embargo, esta clasificación se basa en datos muy pobres y la mayoría de científicos, investigadores, la consideran inconcluyente. Y es por ese motivo que no es muy factible y no optaron por definir un grupo específico y tratar de concluir con esto, ¿no? Porque se prestó para que se pudiera especular, poder caer en la duda. Y bueno, es por eso que se dio de esa manera, ¿no? Y bueno, a continuación mi compañero va a comenzar a hablarles acerca de la desaparición de las lenguas andinas. Una lengua se ve amenazada cuando se extinguen sus hablantes. No solo esto, sino cuando utilizan una lengua predominante o una lengua la cual no se les enseñó desde pequeños, sino una lengua que se habla en el sitio o la comunidad donde estén. ¿Esto para qué? Para ser aceptados en dicha comunidad. Ahora, hay dos factores que afectan a la lengua. Vienen a ser el factor interno y el factor externo. Dentro del factor interno está que las personas no aceptan su lengua y que prefieren una lengua diferente, algo distinto, que vienen a preferir las tres lenguas más habladas en el mundo, como puede ser el español, el inglés, el chino. Ahora, el factor externo viene a ser la cultura, la educación, la economía. Por ejemplo, cuando una persona es de diferente cultura o de un diferente lugar del que viene, habla aymara. Entonces en Lima la mayoría de personas habla castellano. Este viene a sufrir una discriminación social, una discriminación por cultura. Entonces así se ve afectado culturalmente. Hoy en día hay más de 50 lenguas que ya han sido extintas, y todo porque las personas no toman conciencia de lo que está pasando y no toman conciencia de por qué ya no existen estas lenguas. Pues simplemente es por las mismas personas hablantes, porque no les enseñan a sus hijos cómo fue que todo sucedió, cómo inició, y prefieren dejar esas lenguas y que simplemente hayan sido extintas y se queden en el pasado. Ahora, ¿cómo se puede solucionar esto? Pues con dos formas. La primera forma es que las personas entiendan el por qué cada persona nace en un diferente lugar. ¿Esto qué tiene que ver? Pues que cada persona al nacer en un diferente lugar, en una diferente ciudad, consigue y les enseñan una lengua con la que se inició en ese lugar, con la cual los representa y con la cual han aprendido en el colegio y seguirán aprendiendo. Ahora, al no practicar esta lengua, se va olvidando, y entonces esto es una causa por la cual también todas las personas dejan de hablar.
y por esto se extinguen los hablantes. Ahora, ¿cuál es la segunda forma de que esto tenga una solución? Pues simplemente que les enseñen a los alumnos, no solo en el colegio o no solo los padres, sino en las diferentes instituciones, el cómo hablar estas lenguas, y les enseñen no solo el inglés o el español o les enseñen el chino, sino las diferentes lenguas que se hablan en cada ciudad, como puede ser el quechua, el aymara y así. Yo les voy a hablar sobre la importancia de la muerte de las lenguas indígenas. ¿Por qué es importante la muerte y o desaparición de las lenguas indígenas? La mayoría de las lenguas indígenas están desapareciendo a un ritmo mucho mayor del que les debería tomar los especialistas en el tema, poder investigarlas y poder registrarlas. Tanto así que incluso se compara contra el tiempo en que toma en la extinción de las especies, sobre todo animales. Según los lingüísticos de Living Tongues Institute for Endangered Languages, lo impresionante del tema es que se ha investigado que una lengua distinta desaparece cada dos semanas en el transcurso de los años. Lastimosamente, estas lenguas desaparecen por el tema de que son pequeñas comunidades o pocos habitantes las que lo hablan, y al momento en el que su último habitante fallece, es cuando esta lengua se pierde, puesto que ya no hay nadie más a la quien transmitírsela, puesto que estas lenguas se transmiten más que nada de manera oral. Muy poco es escrito. Se estimula que para el 2100 la mitad o incluso más de la mitad de las lenguas que se hablan, que son 7000 lenguas que se hablan alrededor de todo el mundo, llegarán a desaparecer, de las cuales la mayoría son lenguas que no han sido registradas justamente por el tema en el que son lenguas que se transmiten de generación en generación de manera hablada. Es por eso justamente que como no están registradas oficialmente, no se pueden encontrar en libros ni en documentos, ni mucho menos en internet. Un ejemplo claro serían los cayaguayas de Bolivia, que son curanderos itinerantes, que se cree que fueron los curanderos de los reyes incas, en el periodo de los incas, y que aún continúan viajando por los valles andinos y también por las altas mesetas en busca de hierbas tradicionales. Se dice que estas personas todavía tienen su habla distinta de la que hablamos nosotros, que es una lengua familiar secreta que se lleva de generación en generación, de padre a hijo, de abuelo a hijo. Algunas personas que conocen esa lengua, de la cual se llama Machaj Huyay, o también conocida como la lengua del pueblo, dicen de que es el idioma secreto de los incas, de los reyes incas, y que está relacionada con las lenguas de la selva amazónica, puesto que los cayaguayas solían viajar a la selva justamente para encontrar sus materiales para sus tratamientos. En la actualidad se busca más que nada salvar este tipo de lenguas para que no se pierda la costumbre que se tuvo, y gracias a que tenemos una tecnología avanzada es posible documentar y salvar esas lenguas. Sin embargo, el trabajo es un poco arduo y se necesitan voluntarios para que ayuden en ese trabajo, que es difícil, la verdad.